Muy buenos días, amados hermanos. En esta oportunidad que nos da el Señor de meditar en su palabra, les invito a ver el pastor inigualable que es el Señor. Desde el punto de vista bíblico, el pastor puede ser literal o metafórico. Los primeros se ocupan del cuidado de ovejas y los segundos de los hombres. El trabajo del pastor es tan antiguo como la humanidad, y su responsabilidad es la misma desde los tiempos de Abel. Debía buscar lugares con pastizales y aguas, aunque la tierra sea seca y árida. Debían proteger las ovejas de las inclemencias climáticas y de bestias feroces. Debían recuperar los animales que se extraviaban. Es por eso que usa esta porción de la palabra de Dios, allí el Evangelio de San Juan, el capítulo 10. Vemos algunas características del Señor como pastor según el Evangelio en este capítulo 10. Vemos primeramente el pastor conocedor. Allí en el versículo 3 del capítulo 10 de Juan, dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El pastor oriental y los pastores de otras regiones conocen perfectamente su rebaño, y a cada oveja le colocan su nombre, según sus características físicas, su genealogía, sus defectos, su simpatía, sus gustos o alguna vivencia particular que haya tenido con ella. Se torna consecuentemente una relación amena y familiar. Esta enseñanza, trasladada al terreno espiritual, nos ofrece una hermosa figura. El Señor Jesús tiene un conocimiento comprensivo y exacto de cada uno de nosotros. Tiene claramente conocido nuestro pasado con todos sus fracasos, conoce nuestro presente con todos sus proyectos, conoce nuestras penas, nuestras alegrías, nuestro cansancio. No tiene necesidad que nadie le diga lo que hay en cada uno de nosotros. El Salmo 139 nos declara el conocimiento que el Señor tiene de nosotros. Conoce nuestras actividades exteriores. Primero, conoce los pensamientos interiores. Segundo, conoce el estilo de vida cotidiano. Conoce los pensamientos no expresados. En Isaías, allí el capítulo 65, versículo 24, dice así: antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. La vida personal está acotada dentro de los límites del Todopoderoso, detrás, delante y sobre cada uno de nosotros. Maravilla de ciencia que nos supera, tan alta que no podemos alcanzarla. En 2 Timoteo, el capítulo 2, 19, Pablo dice: conoce el Señor a los que son suyos. La idea, según algunos estudiosos cristianos, es que la palabra conoce indica que posee. Esto guarda relación con el punto anterior, en donde se enseña que estamos rodeados por el Señor. El verso continúa diciendo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Se revela aquí que para que los hombres conozcan a los creyentes como tales, será necesario vivir una vida de santidad. Hermano, que el Señor nos ayude a poder corresponder a ese amor con que Él nos ha amado y reflejar en nuestra vida el nombre de Dios. Dios nos conoce como cristianos. Procuremos que los hombres hagan también lo mismo.
Tenemos también al pastor comunicativo. Allí en el versículo 3 que hemos leído, a este hablo era el portero y las ovejas oyen su voz. Y el versículo, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los amantes de los animales con frecuencia hablan a sus mascotas palabras que no pueden responder y que tal vez no entiendan. En el campo donde se pasan muchas horas en contacto con las ovejas, se verifica un diálogo constante. El pastor las anima, les platica sus propósitos, las consuela, le da órdenes. Cuanto más solitaria está la oveja con el pastor, tanto más se comprueba esta comunicación. Así sucede también con los creyentes espirituales. Cuanto más tiempo a solas con el Señor, mayor es la comunión con Él. Las almas nobles se encuentran casi siempre en las Escrituras impresiones, indicaciones e inspiraciones que reconocen como la voz del pastor. Esa voz que llama siempre a la comunicación con el Padre y su Hijo Jesucristo, a la pureza de vida, a la abnegación, al crecimiento espiritual y al buen testimonio. Esa voz es deseable más que el oro afinado y dulce más que la miel y que la destila del panal. En los creyentes con madurez espiritual se corrobora a sí mismo que en cada circunstancia de la vida escuchan la voz de Dios. Ellos pueden decir, habla Jehová, porque tu siervo oye. En cada culto se siente convenientemente y oran en silencio diciendo, ahora estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios nos ha mandado. Señor, ayúdanos a tener oídos atentos a tu voz, que salió por toda la tierra, y diferenciarla de las voces mundanales del placer, de la diversión, de la irresponsabilidad que se escuchan en todas direcciones. También tenemos el pastor conductor. Allí en el versículo 4 dice, cuando se ha sacado fuera las ovejas, va delante de ella, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Cuando ha sacado todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen, dice, porque conocen su voz. El pastor que conoce las ovejas tiene una comunicación íntima con ellas. Se transforma en el gran conductor de las ovejas, va delante de ellas. En la vida espiritual el Señor Jesús tiene este título asignado. La Biblia moderna dice, me conduce a fuentes tranquilas, condujiste a tu pueblo como ovejas. El Señor no permite que ninguno de los suyos pise una senda que Él no haya pisado, por más duro que parezca el camino, aunque extraño resulte el transitar esas huellas. Siempre encontrarás el rastro del pastor, precediendo a su rebaño, y mientras estén las pisadas marcadas, no se debe temer seguirle. Pedro nos dijo que el Señor nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. El creyente espiritual ve que el Señor Jesús nos dejó en su ejemplo en su ministerio terrenal, y también reconoce que a lo largo de la vida de la iglesia va un paso adelante de su pueblo, allanando el camino, quitando las piedras, abriéndose paso entre los arbustos, haciendo alejar a las fieras de delante de sus hijos. Aunque tu camino parezca solitario, Él va delante de ti en tu debilidad, en tu soledad, en tu pobreza, en tu dolor. El Dios de mi misericordia irá delante de mí, decía un escritor cristiano, que la acepción del camino es que no nos precede el Señor, es el camino del pecado. Puede ser que el sufrimiento arremeta, que los enemigos y obstáculos se multipliquen,
que la senda se haga estrecha y difícil. No obstante, la meta está en seguir al gran conductor. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a disfrutar a este pastor conocedor, que es el Señor, este pastor comunicativo, que nos conduce a poder estar atentos a su palabra, para ese diálogo hermoso que Él quiere tener permanente con nosotros a través de su palabra. Y a este pastor conductor que nos lleva a través de los tiempos y de todas las circunstancias, que vivamos de una manera segura, como el pastor que cuidaba las ovejas en el desierto y en aquel momento en la antigüedad, también lo hace con cada uno de nosotros, llevándonos a lugares seguros, a donde podamos realmente disfrutar de esa compañía maravillosa que solo Él puede darnos a cada uno si verdaderamente le buscamos con todo el corazón. Que el Señor les bendiga.